La muñeca es la articulación distal del miembro superior que permite que la mano en un segmento efector ap- adopte la posición óptima para la prensión. De hecho, el complejo articular de la muñeca posee dos grados de libertad con la pronosupinación en la rotación del antebrazo sobre su eje longitudinal. Esta añade un tercer grado de libertad a la muñeca y la mano se puede orientar en cualquier ángulo para coger o sujetar algún objeto. El complejo articular de la muñeca comporta en realidad dos articulaciones, incluidas en el mismo conjunto funcional con la articulación radiocubital distal. Estas son la articulación radiocarpiana, que articula la glenoide antebraquial con el cóndilo carpiano, y la articulación mediocarpiana, que se articula entre ellas por las dos filas de los huesos del carpo. Hablaremos de la articulación radiocarpiana a más a detalle. Esta es una articulación de tipo condilia y presenta dos curvas convexas. La curva anteroposterior sagital, que se encuentra en el eje AA, con interlínea en el semilunar y en el hueso grande, y los movimientos que produce son los de flexoextensión. En cuanto a la curva transversal del radio mayor, se encuentra en el eje 2B anteroposterior, interlínea de la cabeza del hueso grande, y los movimientos que realiza son de abducción y de aducción. Ligamentos laterales. El ligamento colateral radial del carpo se extiende desde la apófisis estiloides radial hasta el escafoides. El ligamento colateral cubital del carpo se extiende desde la apófisis estiloides cubital al hueso piramidal y al hueso pisiforme. La inserción distal de los dos ligamentos se localiza aproximadamente en el punto de partida del eje AA de la flexoextensión. Ligamentos anteriores y posteriores. Los ligamentos anteriores, o más bien el sistema ligamentoso anterior, se inserta en el reborde interior de la glenoide radial y del cuello del hueso grande. Los ligamentos posteriores, o complejo de ligamentos posterior, también construyen la cincha posterior. Los dos sistemas de ligamentos anterior y posterior se fijan en el carpo, en los puntos de partida del eje 2B de la abducción y de la aducción. En las superficies articulares encontramos en la vista anterior al cóndilo carpiano, y en el cual se encuentra en su hilera superior el hueso escafoides, el hueso piramidal, el semilunar y el pisiforme. Y en la hilera inferior se encuentra el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Cada uno de estas uniones entre los huesos va a tener como que el nombre de ligamento, y va a ser el nombre de los dos huesos como que fusionado. Por ejemplo, en este caso, el escafoides con el hueso semilunar es la unión del ligamento escafolunar. Y así con cada uno de las uniones de los huesos en la parte del cóndilo carpiano. Y en la parte de la articulación abierta encontramos el glenoide antebraquial, que en la porción inferior del radio tiene su cara inferior es cóncava y está dividida por una cresta en dos carillas, que es el esfenoides y el semilunar. En cuanto a la superficie del ligamento triangular, es una superficie cóncava e incrustada de cartílago. Tiene un vértice que se le llama apófisis estiloides cubital, y su base no se inserta bien. Las articulaciones mediocarpianas están situadas en dos hileras del hueso del carpo. En la superficie posterior es una articulación abierta, y la superficie
superior se encuentra el escafoides. Dos de las carillas inferiores ligeramente convexas, un par del trapecio y por dentro por el trapezoide. De fuera hacia adentro encontramos la carilla interna, cóncava por el hueso grande, carilla inferior del semilunar, más el hueso grande. Y el quinto es la carilla inferior del hueso piramidal, que es una superficie cóncava, más el hueso ganchoso. También tenemos en la superficie inferior, de fuera hacia adentro, la carilla superior del trapecio, la carilla superior del trapezoide, la cabeza del hueso grande más el escafoides, la carilla del hueso ganchoso y una pequeña carilla que es el número 10. En la parte de la interlínea mediocarpiana está constituida por dos partes, una interna que es la parte condílea y está constituida por superficie convexa de la cabeza del hueso grande y del ganchoso. Esta se encaja en la superficie cóncava de los tres huesos. Y tenemos una parte externa que está formada por carillas planas en donde se encuentra el trapecio y el trapezoide. Y esos dos están sobre la base del escafoide. También tenemos que es una articulación de tipo artrodia. En cuanto a la mano, ahora hablaremos sobre las dos articulaciones carpo-metacarpianas. Estas articulaciones son de tipo condilio y tenemos en primer lugar a la metacarpofalángica y en segundo lugar a la interfalángica. La articulación metacarpofalángica tiene dos grados de libertad. Es el de la flexoextensión en el plano sagital en torno al eje transversal y tiene una inclinación lateral en el plano frontal en torno al eje anteroposterior. Como se puede mostrar en la imagen, las flechitas de color rojo muestran la flexoextensión y las de azul la inclinación lateral, que está sobre el eje 2X. Estas poseen dos superficies articulares, que la primera es la cabeza del metacarpiano, que está marcada con la letra A. Posee una superficie articular convexa en ambos sentidos y más extensa y ancha por delante que por detrás. La base de la primera falange es la segunda superficie articular y está marcada con la letra B. Esta está excavada por una superficie que es la cavidad glenoidea y esta es cóncava en ambos sentidos, de menor superficie que la cabeza del metacarpiano. A cada lado de la articulación se extienden dos tipos de ligamentos colaterales. Encontramos el ligamento metacarpoglenoideo, que controla los movimientos del fibrocartílago glenoideo. El ligamento lateral se muestra en un corte en la figura. En esta misma figura le encontramos los dos ligamentos laterales mantienen la superficie articular en contacto y estas dos superficies limitan el movimiento. Hablaremos de la articulación radiocarpiana a más a detalle. Esta es una articulación de tipo condilea y presenta dos curvas convexas. La curva anteroposterior sagital, que se encuentra en el eje AA, con interlínea en el semilunar y en el hueso grande, y los movimientos que produce son los de flexoextensión. En cuanto a la curva transversal del radio mayor, se encuentra en el eje 2B anteroposterior, interlínea de la cabeza del hueso grande, y los movimientos que realiza son de abducción y de aducción. Para poder correr las porciones cóncavas del trayecto, los tendones deben quedar sujetos al esqueleto mediante
correderas fibrosas. Sin esto, la tensión provocaría que la cuerda del arco del esqueleto fuera ineficaz debido al relativo alargamiento en relación con el esqueleto. La primera corredera osteofibrosa es un conducto carpiano. Entre los dos bordes del conducto carpiano pasan todos los tendones flexores que se dirigen desde el antebrazo hasta la mano. La mayor polea osteofibrosa se da entre los bordes del conducto carpiano y se extiende en una banda fibrosa, que sería el retináculo flexor del ligamento transverso del carpo. Se puede llegar a observar los tendones del músculo flexor superficial de los dedos y el músculo flexor superficial profundo de los dedos, así como el tendón del músculo flexor largo del pulgar, el tendón del músculo flexor del carpo, y para poder insertarse en el segundo metacarpiano, tiene que pasar por un compartimiento especial del conducto carpiano. Los tendones flexores quedan sujetos por 3 poleas fibrosas en cada dedo. La polea A1 ligeramente por encima de la cabeza metacarpiana, la polea A3 en la cara anterior de la primera falange, la polea A5 en la cara interior de la segunda falange. En cuanto a los tendones y músculos, los músculos flexores de los dedos encontramos que son muy potentes y voluminosos. Están localizados en el compartimento anterior del antebrazo y son llamados músculos extrínsecos. El tendón más superficial es el del músculo flexor superficial y se inserta en la segunda falange proximal a la inserción del músculo flexor profundo de los dedos. Estos dos tendones se cruzan necesariamente en el espacio y de forma simétrica. En una visión aplanada se puede observar el mesotendón de la lámina sinovial portadora de vasos y garantiza la vascularización de los tendones. Le denomina víncula tediorium y está conformada por dos sistemas. El sistema músculo-flexor superficial de los dedos cuenta con un sistema proximal, que es la zona A, para microvasos longitudinales intrínsecos y vasos del fondo del saco proximal de la vaina sinovial. Cuenta con otro distal, que es por los vasos del vinculum brevis. El sistema del músculo flexor profundo de los dedos cuenta con uno proximal, uno intermedio y uno distal. Las zonas avasculares del músculo flexor profundo de los dedos se dividen en 3 zonas. Es un segmento entre la zona A y B, otro segmento entre la B y C y el último enfrente de la articulación interfalángica proximal. Esta es de suma importancia para el conocimiento de los cirujanos si no quiere comprometer o destruir los aportes vasculares para el buen trofismo de los tendones, y conlleva un mayor riesgo de desgarro de las suturas. El músculo flexor superficial de los dedos tiene una inserción en la segunda falange. El flexor de la segunda falange es apenas flexor de la primera falange. Si y solo si la segunda falange está completamente flexionada. Tiene una eficacia máxima cuando la primera falange está extendida por la contracción del músculo extensor de los dedos. El ángulo de ataque y su eficacia aumentan progresivamente a medida de que se flexiona. El músculo flexor profundo de los dedos tiene inserción en la base de la tercera falange, es flexor de la tercera falange, y para explorar fuerza del músculo se necesita que la falange 2 esté manualmente en extensión. Esta tiene una eficacia máxima cuando la falange 1 se mantiene en extensión por contracción del músculo extensor de los dedos. Son también músculos extrínsecos y su trayecto es conjunto y convexo. En este caso, la corredera osteofibrosa se construye por la porción inferior de los dos huesos del antebrazo y el retináculo extensor. La primera corredera osteofibrosa es el conducto carpiano. En esta se encuentran los músculos extensor cubital del carpo, extensor dedo del meñique, extensor de los dedos, extensor del índice, largo del pulgar, radial largo y corto del carpo y extensor corto y largo del pulgar. El músculo extensor de los dedos es principalmente el extensor de la primera falange sobre el metacarpiano.
Su acción en las dos últimas falanges es si los flexores están tensos debido a una extensión de la muñeca, es incapaz de poder extenderlas. En una flexión es todo lo contrario. Los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales facilitan la extensión, produciendo la distensión de la porción distal de los tendones del flexor profundo de los dedos. En la contracción desplaza la inserción de este a la cara palmar y a la cara dorsal de la falange 3, convirtiéndolo en extensor. Y los músculos interóseos son flexores de falange 1 y extensores de falange 2 y 3. Tienen una acción que depende del grado de flexión de la articulación metacarpofalángica y del estado de tensión. La articulación metacarpofalángica extendida tiene la expansión lateral y puede tensarse y producir la extensión de falange 1 y 2. Existe un balanceo sinérgico en la acción de la extensión y de los músculos interóseos sobre F1 y F2. La articulación metacarpofalángica flexionada a 90 grados tiene como acción sobre F2 y F3 y es máxima al igual que los músculos lumbricales, tensando cintillas laterales y siendo ineficaces los músculos interóseos. En cuanto a la articulación metacarpofalángica en posición intermedia, es completa la acción de los músculos interóseos y la articulación metacarpofalángica extendida tiene como acción inexistente F2 y F3. La acción de los músculos interóseos es máxima y se tensan de nuevo las cintillas laterales. La posición y el desempeño del pulgar ocupa un papel indispensable y aparte de los demás dedos en la mano. Está compuesto por 5 piezas óseas que conforman la columna osteoarticular del pulgar. Estas son el escafoides, el trapezoide, el primer metacarpiano y una falange proximal, que es la primera falange, y una segunda falange, que es una falange distal. Su estructura es la más óptima para las funciones de la mano. Debemos mencionar que el pulgar encontramos 4 articulaciones. La primera es la articulación trapecio-escafoide, es una articulación de tipo artrodria, ya que se puede observar un ligero movimiento de flexión de escasa amplitud. Además permite el desplazamiento del trapecio hacia adelante sobre la carilla inferior del tubérculo del escafoides. La segunda es una articulación trapecio-metacarpiana dotada de 2 grados de libertad, la articulación metacarpofalángica que tiene 2 grados de libertad y la articulación interfalángica que cuenta con un solo grado de libertad. La articulación tarso-metacarpiana se localiza en la base de la columna móvil del pulgar y desempeña un papel primordial puesto que garantiza su orientación y participa de manera preponderante en el mecanismo de la oposición. La articulación por encajamiento y la articulación sillar, que es cóncava en un sentido y convexa en otro. Las superficies articulares de trapecio y primer metacarpiano presentan las siguientes particularidades. La del trapecio tiene una cresta media ligeramente curva, siguiendo de una concavidad orientada hacia adentro y hacia adelante. La parte dorsal de esta cresta es claramente más convexa que su parte palmar, que es casi plana, y dicha cresta está deprimida por su surco. El primer metacarpiano se conforma a la inversa presentando AB, que corresponde al surco AB de la superficie del trapecio, y el surco CD, que encaja sobre la cresta del trapecio. Estas encajan sobre la superficie del trapecio y metacarpiana sobrepasa por ambos extremos, A y B. Del surco se puede observar que no es una congruencia absoluta, sin embargo, si estas encajan como tienen que ser, no se permite la rotación. Los ligamentos de la articulación tarso-metacarpiana son 4. El ligamento intercarpiano, que es un manojo fibroso, grueso y corto, se extiende de la base del primer y segundo metacarpiano hasta la parte superior de la primera comisura. El ligamento oblicuo posterointerno, que está descrito por los clásicos y se trata de una cintilla ancha pero delgada que envuelve de modo de corbata la articulación. Y por detrás, para desenrollarse por dentro en la base del primer metacarpiano, dirigiéndose hacia adelante.
3. El ligamento oblicuo anterointerno se extiende desde la parte distal de la cresta del trapecio hasta la zona yuxtacomisural de la base del primer metacarpiano. Cruza la cara anterior de la articulación enrollándose en sentido inverso. Y tenemos finalmente el ligamento recto anteroexterno, y este se extiende directamente entre el trapecio y la base del primer metacarpiano hasta la cara anteroexterna de la articulación. Su claro y agudo límite interno delimita un hiato capsular donde pasa una bolsa serosa hacia el tendón del músculo abductor largo del pulgar. La oposición del pulgar es la facultad para desplazar la yema del pulgar para contactar con él las demás yemas de los otros 4 dedos. Se destacan 3 puntos, y estos son que el movimiento es esencial para realizar lo que se considera una pinza pulgo-digital. Esa lo utilizamos más que nada cuando tenemos que agarrar un lápiz, que tomar algún objeto, que insertar un hilo en una aguja. La pérdida de este movimiento conlleva la pérdida en mayoría del funcionamiento de la mano. Es el dedo índice con el que ocurre el contacto frecuentemente. Esta acción es la suma de 3 componentes elementales, es decir, para que este movimiento se realice, se combinan 3 movimientos: la antepulsión del primer metacarpiano y la falange 1, la aducción del primer metacarpiano y la inclinación lateral de la primera falange sobre el metacarpiano hacia su borde radial, y la rotación longitudinal del metacarpiano y la primera falange en sentido de pronación. En cuanto a las posiciones funcionales y de inmovilización, tenemos que están descritas inicialmente en 1948 por S. Bonnell. Como la posición de la mano en reposo, la posición funcional de la mano es en realidad bastante diferente a la que se observa en un individuo. Sin embargo, Liner puntualizó que en 1951 la posición funcional del antebrazo en semipronación de la muñeca es en extensión de 30 grados y aducción que sitúa el pulgar sobre todo en el primer metacarpiano, en alineación con el radio, y constituyendo así con el segundo metacarpiano en ángulo aproximado de 45 grados. Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas casi en posición de alineación y los dedos ligeramente flexionados. Tanto más altura las articulaciones metacarpofalángicas, más interno sea el dedo. No obstante, en 1973 Tubian definió 3 tipos de posiciones de inmovilización. La posición de inmovilización temporal, denominada de protección, se describe como el antebrazo en semiflexión, pronación y codo flexionado a 100 grados. La muñeca en extensión a 20 grados y con una ligera aducción. Y igual el dedo tanto más flexionado cuanto más interno. En cuanto a las articulaciones interfalángicas proximales, hay un ángulo de 10 y 40 grados, y en las interfalángicas distales encontramos un ángulo de 10 y 20 grados. La segunda posición es la funcional definitiva o de fijación, y esta depende de cada caso. En el caso de la muñeca, cuando los dedos conservan sus posibilidades de presa, se deben realizar artrodesis de muñeca en extensión de 25 grados. Tenemos que cuando es artrodesis en extensión es de 10 grados con la mano dominante, y artrodesis en flexión es de 10 grados en la otra mano. Se inmoviliza el antebrazo. Esto ocurre cuando se usan muletas. Se inmoviliza el antebrazo en pronación más o menos completa en lo que concierne a las articulaciones metacarpofalángicas. La posición de flexión varía de 35 grados y en el caso del dedo índice es de 50 grados. En cuanto a la articulación interfalángica proximal, la flexión varía de 40 a 60 grados. Y la última es la posición no funcional, denominada de inmovilización temporal. Solo se justifica en un periodo corto,
y es posible para obtener una mayor estabilidad en un foco de fractura. Esta, tras una sutura del nervio mediano, del nervio cubital o del músculo flexor de los dedos, puede flexionarse la muñeca hasta 40 grados.